Muchas gracias, en primer lugar, a nuestro alcalde, Antonio Peña, amigo, compañero, buena persona, que siempre está con nosotros cuando nos hace falta. Gracias, por supuesto, a Juan Mellado, que el alma realmente de este acto son Juan y mi hermana, la autora, y Juan, que ha desmenuzado la obra para poderla presentar aquí. Y que también cuento con él y siempre está conmigo cada vez que le pido algo. Gracias a vosotros y a vosotras por tener la deferencia de acudir en una hora un poquito rara, un día entre semanas, a un acto cultural, y a mis amigos especialmente de mi tertulia, que colaboran también conmigo cada vez que se los pido. A Miguel Gallardo y a Marina, que también colaboran, así como la gente de la tele, que también están dispuestos siempre a colaborar. Y a mi representante en el ayuntamiento, mi compañero y concejal, Pepe Mellado, que está también aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Y por supuesto, la artífice realmente de todo esto es mi madre, que está aquí entre nosotros y que es la que nos ha transmitido el ser buena gente y buena persona, como creo que somos los Gutiérrez Toscano. ¿Vale? No asustaros con la lectura que voy a hacer. Es un pequeño fragmento de la obra, que no es erótica, que es una obra, una novela histórica, pero que tiene el origen de toda la historia, está en lo que yo voy a leer. Un desliz que tuvo una candidata a diosa de la época de los faraones. Al atardecer, cuando en el horizonte sobre el Nilo se reflejaban los últimos rayos, Nitocris esperaba a Narmer. El joven no sabía nada. Elia le había informado de que su señora quería dictarle unos textos de despedida y quería hacerlo de forma discreta. Pretendía que nadie lo supiera hasta que ella estuviera en el templo. «Mi señora, ¿me habéis requerido?», preguntó el escriba sin mirarla. «Sí, quiero que escribas mi despedida. Prepárate para ello». «Estoy preparado, podéis comenzar», seguía sin mirarla. «Puedes mirarme, te lo ruego. No puedo hablar a quien no le veo los ojos». «Mi señora», levantó la mirada, «soy Nitocris, hija adorada del faraón Psamético I. Mañana me retiro, no sin pena, para servir a Amón. Desde mis primeros años de adolescente siempre soñé con unas manos cálidas que acariciaran mi cuerpo, que me hicieran estremecer hasta desfallecer de placer». «Mi señora», cortó, «¿pretendéis que escriba lo que me dictáis? No quiero ofenderos, pero no considero oportuno que os mostréis con tanto apasionamiento. Soy la esposa de Amón. ¿Cómo te atreves, escriba? ¿Acaso tú no has sentido la fuerza de la pasión recorrer tu cuerpo? ¿La sangre hervir cual la arena del desierto? ¿O una punzada arañando tus entrañas esperando ser poseída por el amado? Mi señora, yo empezaba a percibir por qué había sido llamado. Mírame, escriba, ¿qué ves en mi mirada, en mis labios, en mis pechos turgentes? Señora, ¿sabéis el respeto que debo al faraón, mi señor? ¿Y yo? ¿Acaso no te merezco ninguna consideración? ¿Sabes el futuro que me espera? Mi señora, ¿pero por qué yo? Porque desde que te vi por primera vez, supe que tenías que ser mío. Porque necesito decirte lo que mi corazón siente desde hace tiempo. No podía hablar. La había visto por primera vez la tarde anterior. Era cierto que varias veces había pasado por su lado, pero nunca se había fijado en ella hasta ese día. Con sus palabras, ella había logrado avivar una llama encendida hacía poco tiempo. Sin pensarlo, le ordenó: «Quitaos la ropa». «¿Todas?», respondió inquieta. «Sí, luego, cogeos», mamá, tápate los oídos. Ya está, mamá. «Sí, luego, cogeos vuestro sexo, frotadlo con suavidad». Y ahí lo voy a dejar.
porque la autora me está cortando, ¿eh? Es que son 2 hojas. Ese comienzo, esa relación entre el escriba, que yo pensando digo, hay que ver, el escriba del Louvre que se llama el escriba sentado, ¿sería el mismo escriba? Por eso se tuvo que sentar el hombre. Y la que iba a ser diosa del templo de Amón, esa relación se inició en aquel día, en ese momento. Nada más que duró esa noche, porque ella se fue al servicio del dios al día siguiente. Pero si queréis saber cómo termina la historia, tenéis que leer el libro. Merece la pena realmente. Muchas gracias de nuevo por vuestra presencia. Desde allá Montadoñana, desde Cumbre hasta Palo, esquinitas de mi tierra, donde ha nacido el fandango, en minera y pescadora, Huelva, Cinta y el Rocío, en la luz de Andalucía, en la latir del pueblo mío. Oye. De su historia milenaria, de su historia milenaria, tiene Huelva yacimiento que guarda en su entraña, de tal riqueza es su suelo, ay, que no hay otro en España. Se fue buscando la historia, se fue buscando la historia que le dictó el corazón, y en tierra de faraones se encontró con el amor, ay, lo que una mujer no logré. Muchas gracias. Gracias. Yo digo aquí que la protagonista de la novela, buscando los orígenes de una civilización perdida, encuentra los propios. Hay que decir que tras la publicación de En otro tiempo, en otro lugar, de Ana María Gutiérrez Toscano, pues Una ciudad en el olvido se convierte en esa segunda novela, con la seguridad de que para quienes lo lean no va a dejar indiferente a nadie. Historia, intriga y misterio, mezclado con buenas dosis de sexo en el momento adecuado, convierten a esta obra de Ana María Gutiérrez en un mosaico de sensaciones para lectores exigentes. Una ciudad en el olvido no es ni más ni menos que la historia del eterno misterio de la civilización tartésica. Ana María Gutiérrez nos presenta otra vez a una mujer, a Isabel Ana Nitram, como protagonista de este misterio que se resuelve en 215 páginas leídas de una sentada. Muestra una vez más el amor a su tierra, Huelva, al ubicar la historia en esta bella parte de nuestra Andalucía. Y además refleja las virtudes y carencias de una zona olvidada por los políticos, pero no por la historia. A buen seguro que la autora maneja datos autobiográficos en la novela que los mortales no sabemos desvelar.
Es un triángulo geográfico en el que está Huelva, Cádiz, Egipto, lleno de magia y de misterio. Hay un pasaje que dice, y yo considero que son sabias palabras: pasamos sin mirar, pasamos sin querer ver, porque no vemos lo que tenemos y solo añoramos lo que no tenemos. Esto se decía sobre la Casa Colón, pero es extensible a cualquier tema de nuestra vida diaria. No está exenta la novela a la crítica a la clase política. Dice: no seas pesimista, la vida es así. Es más importante, da más votos, salvar al Recre que invertir en preservar un patrimonio que, aunque nosotras no lo veamos así, no está claro que exista. Se trasluce aquí, pues, en este pasaje, la amargura hacia la clase política y, por extensión, aparte de la sociedad, porque aquí librar no se libra a nadie. Es Isabel una mujer atrapada en el conflicto entre culturas, pero con reivindicación por su tierra andaluza. La protagonista es una incansable, llamada así por su madre, y quizás así sea otro guiño más autobiográfico de la autora. En el orden erótico, amoroso, todo empieza por una atrayente mirada y termina en las cópulas más hermosas. Contiene la novela pasajes de alto contenido erótico con dosis de misterio y exotismo. Según diría el genial Sánchez Dragó, esta novela contiene pasajes que podrían leerse perfectamente agarrando el libro con una sola mano. Por boca de su personaje principal, la autora se queja como la interpretación que muchos hacen de la historia siempre perjudica más a España que a otros países en esa perpetua doble vara de medir. Sabe Ana María Gutiérrez dosificar bien el misterio, presentando poco a poco detalles que hace la lectura más interesante a medida que se va avanzando. Contiene la novela un alto rigor histórico contrastado en las más excelentes enciclopedias. Los hechos presentados obligan al lector a aprender aún más con el pretexto de contrastar históricamente lo que se cuenta. Egipto, Cádiz, Huelva forman un matrimonio triangular en torno a la perdida Tarteso. En toda la novela, además, se palpa, como hemos dicho, una defensa a ultranza del patrimonio cultural, aunque tampoco falta el enfrentamiento entre culturas. Es una reivindicación de la Huelva olvidada y a esa cultura tan maltratada en general. Muchas gracias. Yo voy a hacer un pequeño resumen, sin desvelar lo importante, pero voy a decir cómo surge esta novela. Esta historia me pasa a mí en principio, no lo que pasa en la novela, al principio. El origen es algo que me ocurre a mí. Yo ahora estoy jubilada, pero antes era profesora de instituto, profesora de lengua y literatura, y fui con una compañera a visitar los fondos del Museo Arqueológico de Huelva. Huelva tiene un museo arqueológico por el tema arqueológico. Es una ciudad importante, como dice la canción, en su subsuelo, como ha dicho la canción. Entonces, nosotros vamos a visitar los fondos del museo y la directora nos comenta que es muy triste lo que está pasando en ese momento en Huelva. Esto es veraz, en esto no me estoy inventando, es cierto. En el año, rondaba 2006-2007, estaban arreglando una plaza céntrica, la plaza más importante de Huelva, si la conocéis, es la Plaza de las Monjas, es la más grande, está en el centro de Huelva, y estaban intentando hacer debajo un aparcamiento subterráneo, porque todas las ciudades carecen de aparcamiento, lógico, ¿no? Intentaban hacerlo. Y bueno, al levantar el suelo y ver lo que había debajo, pues no se atrevieron a hacer nada, porque vieron que había, tremendo lo que había ahí. Pues decidieron taparla y bueno, ya habría otro momento para hacer ese trabajo, arreglaron la plaza y ya está. Pero es que coincidiendo en ese momento, que era época todavía de bonanza, la época de que había dinero, en ese momento el recreativo ya empezaba a tener problemas y necesitó 3.500, ya hablo todavía en pesetas, 3.500 millones de pesetas.
se le dieron los 3.500 millones de pesetas para levantar el recreativo. Se le dieron. Se lo dio el ayuntamiento y, en fin, bueno, muy bien. Pero me decía esta directora del Museo Arqueológico que cómo era posible que no se pensara en el futuro. Que si Huelva, que ella y muchos arqueólogos, ella era arqueóloga, estaban convencidos de que la capital del antiguo reino de Tarteso estaba situada justamente en Huelva, por lo que se había explicado históricamente, por los restos y tal. Y que si se hubieran invertido esos 3.500 millones en levantar la Plaza de las Monjas y no sacar para poner en el museo, sino hacerlo para que se pudiera visitar. Es una ciudad que está ahí debajo enterrada. Hacerla posible para visitar. Eso sería un acto importantísimo para Huelva, una reivindicación que lleva mucha gente a lo largo de los años pidiendo, y bueno, se demostraría que la ciudad más antigua de Occidente sería esa, con perdón de los gaditanos, ¿eh? Son coetáneos, digamos que Fenicio y Tarteso, y eso lo sabe la gente que estudia en el tema, son lo mismo, son Fenicio y Tartésicos, se fundieron y eran casi una misma cultura. Bueno, pues estaría ahí y se podría visitar. A mí me da mucha pena porque yo soy de Huelva, soy choquera, y si yo llevo a alguien a Huelva, y lo digo también en mi novela, pues tengo poco que enseñarle, porque Huelva es una ciudad antigua, pero que sufrió el terremoto de Lisboa en 1700 y pico, desapareció casi todo y quedan 4 trastos. O sea que tú visitas Huelva y prácticamente tienes poco que ver. Y eso sería un motivo para visitarla. Entonces me da mucha pena esto. Nos fuimos mi compañera y yo, ella que era de historia, pues lloraba todavía como yo, las dos medio llorando. No hay derecho, no es posible, tal. Bueno, y aquello se pasó. Cuando he tenido oportunidad de escribirla, pues he dicho, este va a ser el origen de mi novela. Y mi novela empieza así, con una profesora, que en este caso es de la Universidad de Huelva, es profesora de física de la Universidad de Huelva, que le pasa esto, que le da mucha pena lo que está pasando, y ahí empieza la novela, ¿no? Decide la directora del Museo Arqueológico, le mete un poco así de rollo y tal, y decide en sus vacaciones viajar a Egipto para entrevistarse con unos arqueólogos, a ver si estos arqueólogos le dan información para ella poder animar a las autoridades españolas y onubenses en particular para que inviertan en hacer algo en Huelva. Y se va a Egipto, y ahí comienza toda la historia, toda la historia. Lo que ha leído mi hermano solamente son 2 páginas, no vayan ustedes a creerse que son 2 páginas del libro. Y después hay también otras 2 páginas más adelante. Es que, verá, el origen de la novela, el origen auténtico, es una egipcia que existió realmente. Lo que no existió es lo que yo conté sobre ella, pero existió realmente. Nitocris en el siglo VI a.C. era la hija de un faraón, el faraón Psamético I, que también existió. Ustedes pueden buscar en la enciclopedia que está. Este faraón era ya la época, digamos, ya de la penurria ya al final del imperio faraónico, y no tenía prácticamente poder. Los últimos faraones no tenían poder, no era el poder de los faraones Amon-Ra y toda esta gente, no, ya eran, los pobres estaban ahí, que hacían lo que el clero, como muchas veces ha pasado a lo largo de la historia, y ya entonces el clero era el que mandaba. El clero obedecía a Amón, era el dios de ellos en esa época, el dios Amón. Y el clero era el que mandaba, y mandaba sobre los propios faraones. Entonces, esto es cierto, no me lo he inventado. Entonces, ¿qué hacían los faraones? Pues ponían como divinas adoratrices, digamos como supremas diosas a su hija, las entregaban al clero y las hacían divinas adoratrices. De esa manera controlaban un poco, a través de su hija, controlaban al clero. Eso es lo que hacían en esa época los faraones. Y esta Nitocris, pues, había sido educada como una mujer libre, tenía nada más que 15 o 16 años, nada más, no tenía más. En aquella época ya era una adulta, en esa época una mujer de 15 o 16 años ya era mayor. Y ella había estudiado toda su vida y quería dedicarse al estudio, había descubierto el número pi, que por primera vez aparecía, y le gustaban las matemáticas. Cuando se entera que va a ser entregada como sacerdotisa, pues se le viene el mundo encima. Y además está enamorada de una escriba, y dice, pues yo no me voy de este mundo sin haber probado lo que me gusta a mí. Y entonces pues pasa lo que pasa. ¿Por qué lo cuento con detalle? Pues lo cuento con detalle primero porque el guión lo exige. Señores, lo exige el guión, porque es que es el origen de toda la novela, de ella y él. El escriba se llama Narmé, me parece, es que tiene unos nombres que son todos nombres egipcios, de unos nombres muy raros. Entonces, Nitocris y Narmé van a tener una descendiente, y esta descendiente va a ser el origen de todas las demás, de toda la serie, de todo lo que va a dar lugar a la novela. Entonces yo les voy a leer lo que
vamos a ver, ella tiene su encuentro amoroso, decide, se va y se va ya al día siguiente, se marcha al convento suyo de la sacerdotisa, y al cabo de los 2 meses o mes y medio por ahí empieza a sentirse mal. Se siente muy mal, ¿qué me pasa? Llama a su criada de toda la vida, que la ha criado de chica, para que le explique, y lo que comprueba es que está embarazada. Hay una serie de datos ahí que intenta abortar, que en aquella época se hacía así. Todos los datos que aparecen ahí se hacía así, lo hacían así los egipcios. Y bueno, y al final tiene el hijo, o la hija en este caso, y la entrega a su criada para que huya, porque en aquella época es cierto que los hijos no deseados no es que abortaran, es que cuando nacían también los mataban. Entonces ella no quiere matar a su hija y decide entregársela a su criada y que huya. Le da mucha plata, entonces no había dinero, le da mucha plata y muchas joyas para que se vaya a otro lugar, fuera de allí, de Egipto, y la críe como hija suya. Y ella ya se queda en el convento como divina adoratriz. ¿A qué lugar le dice que se va? A un país muy lejano, allá muy lejos, en el mar Mesogio. En aquella época el Mediterráneo se llamaba Mesogio. Allá muy lejos, después de las columnas de Heracles, las columnas de Hércules, aquí en Cádiz, se llamaban entonces las columnas de Heracles. Un país muy lejano llamado Tarteso, donde dicen que se vive muy bien. Y también está muy cerca una zona llamada los gaditanos de Gades, que son personas muy risueñas y cantarinas. Ya entonces lo eran, en la época ya de... También lo digo ahí en el libro. Bueno, pues allá que se va, pero a ella le queda mucha pena y un día decide escribir esta carta. Es lo que voy a leer para no cansar más. Querida hija, tal vez nunca puedas leer esta misiva, pero si otra persona la está leyendo es porque desciende de ti e inexorablemente de mí. Hace un tiempo, que puede que haya sido largo, me vi obligada a dejarte en manos de la persona que te cuidaría como una verdadera madre. Quiero que sepas que fuiste fruto del amor que sentí hacia tu padre. Tú eres la diosa de la fertilidad, quiso que nacieras y que mi vientre no permaneciera estéril, a pesar de mi divinidad. Durante estos años me he sentido culpable por no haber gritado a todos que había tenido una hija fruto del amor hacia un escriba, pero tu vida habría corrido peligro. Pensé que era lo único que podía hacer. Siempre te he llevado en mi corazón. Formé un grupo de amonsáis para que te buscaran a ti o a tu descendencia y para que te entregaran el tesoro que por cuna te corresponde. Uno de esos amonsáis, Tutamón, es primo tuyo. Debéis continuar la estirpe, la sangre de los faraones, la sangre del Nilo, la del linaje saíta corre por vuestras venas. Mi bebé querido, mi muy amada hija, lleva siempre dentro de ti, de tu corazón, el amor que tu madre siente por ti, Nitocris. Esta carta saldrá a la luz en el momento importante de la novela, y eso ya pues lo tendrán ustedes que leer porque se va a quedar aquí. Muchas gracias. Realmente poco puedo decir. Ya Juan pues, ha hecho, digamos, una alabanza o ha explicado perfectamente qué es lo que la autora quiere decir en este libro. Hemos escuchado también a la autora explicando un poco lo que es el libro y leyendo partes importantes. Y como no, nuestro amigo Ramón, que ha aprovechado para meter su pequeño granito de arena. Cuando yo venía para acá decía, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Qué hago yo aquí hablando pues con la autora del libro, un libro que no he leído? ¿Qué hago yo aquí con mi amigo Juan, que es un artista en todo esto de la presentación de los libros? Bueno, ¿qué hace este alcalde? Complicado. Pero tenía 2 motivos para venir. Uno, el primero, algo que nos une a los dos, que es este hombrecillo que está allí, que es nuestro amigo Ramón. Ramón, que para mí es algo muy especial. Son muchos años los que vengo conociendo a Ramón, tratando con Ramón. Nos separa la ideología, pero bueno, nos une la amistad, nos une la profesión y nos une algo muy importante, los años que hemos convivido. Por tanto, si para mí es importante Ramón, pues tan importante es su hermana, la autora de este libro. Y por otra parte,
tenía que venir porque tenía que, como alcalde, agradecerte, Ana. Agradecerte el hecho de que sea la segunda vez que pones a la ciudad de Chipiona como escaparate de tu arte, de tu libro. En el 2013, y lo recordábamos un poquito antes de empezar este acto, estábamos hablando que si te conocía, digo, pues sí, recuerdo que estuvimos aquí en la presentación de un libro, magnífico libro por cierto, y estábamos hablando cuántos años habían pasado, parece que fue ayer cuando presentábamos aquel libro, hasta que Juan, historiador de siempre, nos dice, no, hace ya 3 años, efectivamente, fue en el 2013. Y hoy, en el 2016, vuelves a elegir nuestra ciudad. Una ciudad que se une con muy poquito, muy cerquita a la ciudad de Huelva. Prácticamente nos damos las manos y nos une algo tan importante y tan bonito como es el Cotodoñana. Por tanto, somos 2 ciudades que prácticamente estamos unidas. Cádiz y Huelva, Huelva y Cádiz, Chipiona y Huelva, pues prácticamente podemos decir que somos hermanos. Y por tanto, agradecerte que utilices pues, nuestra ciudad como escaparate de tu presentación de tu libro, que elijas nuestra ciudad para hacer la primera presentación de tu libro, y yo estoy seguro que este libro, como el otro, va a ser un gran éxito y que todos vamos a disfrutar de poderlo leer. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Ay, ¿quién dice que fui yo la primera en olvidar? Cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero tener. ¿Cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo
irregular. Surge el cielo de Madrid. Me esperaban dos pies en el suelo, que no se acordaban de mí. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas.